Vamos a ver el método de diferencia media logarítmica de temperatura y esto es para el análisis de intercambiadores de calor. Se le conoce como el método LMTD. Bueno, tenemos aquí la ecuación de transferencia de calor, ¿sí? Esto es para un intercambiador de calor donde tenemos que el flujo de calor va a ser igual a U por el área de transferencia de calor por delta Tm. Esta ecuación y esta delta Tm es porque es cuando tenemos en contacto dos fluidos, ¿no? Uno caliente y uno frío. Por eso se utiliza como la ecuación que describe el comportamiento de un intercambiador de calor. Y bueno, Tm es una propiedad de diferencia promedio de temperatura entre los dos fluidos. Entonces, ¿de qué se trata este método de LMTD? Este método de LMTD propone que esta delta Tm la podemos tomar como la diferencia media logarítmica de las temperaturas, ¿sí? Entonces vamos a tener que delta TML va a ser igual a delta T1 menos delta T2 entre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2, ¿sí? Entonces de esta forma calculamos delta TML. Delta T1 y delta T2 representan la diferencia de temperaturas entre los dos fluidos, ¿sí? A la entrada y a la salida del intercambiador. ¿Okay? En realidad no existe diferencia con respecto a cuál de los extremos de este se designe como la entrada y como la salida, ¿no? Pues bueno, entonces nosotros podemos poner en este caso la entrada del lado izquierdo y la salida del lado derecho en el caso de la corriente caliente y lo mismo para la corriente del fluido frío, ¿sí? Este es un intercambiador de calor de flujo paralelo. Chequen qué quiere decir flujo paralelo, que el fluido caliente y el fluido frío entran, en este caso, por la izquierda. Igual podrían entrar por la derecha, ¿no? Pero aquí el caso es que los dos entran por el mismo lado, ¿sí? Tanto el fluido caliente como el fluido frío. Entonces, vamos a calcular delta T1 como la temperatura, H quiere decir del fluido caliente, ¿sí? Entonces vamos a tomarla como la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío, que sería la TC. Y delta T2 es la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío, ¿sí? Recuerden que esto es para flujo paralelo. Y con estas delta T1 y delta T2, pues calculamos nuestra delta TML de nuestra ecuación de la razón de transferencia de calor en un intercambiador de calor. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver en el caso qué pasa cuando tenemos un intercambiador de calor a contraflujo, ¿sí? En este caso de a contraflujo, revisen aquí la figurita, quiere decir que uno de los fluidos va a entrar a la derecha y el otro va a entrar a la izquierda y viceversa, ¿no? Entonces aquí tenemos el fluido caliente que está entrando en el tubo de la parte central, ¿sí? En el tubo, bueno, la carcasa en el tubo, y vamos a tener aquí que está entrando el fluido caliente en la parte izquierda y saliendo en la parte derecha. Y el fluido frío entra en la parte derecha y sale en la parte izquierda. Y está entrando en el tubo exterior, ¿no? El tubo concéntrico o la carcasa exterior, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tener aquí que es un intercambiador de calor a contraflujo, ¿sí? Porque están en direcciones opuestas las entradas del fluido caliente y del fluido frío. Aquí tenemos una representación, una gráfica donde tenemos la temperatura de entrada del fluido caliente y la temperatura de salida del fluido caliente. ¿Sí? La temperatura de entrada del fluido frío y la temperatura de la temperatura de entrada del fluido frío de este lado y la temperatura de salida del fluido frío, ¿sí? Entonces, bueno, cosas que podemos observar en la gráfica es que la temperatura de salida del fluido frío nunca va a ser superior a la temperatura de entrada del fluido caliente. Y la temperatura de salida del fluido caliente nunca va a ser menor que la temperatura de entrada del fluido frío, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos dice que para temperaturas de entrada y de salida específicas, la diferencia media logarítmica de temperatura en un intercambiador a contraflujo siempre es mayor que la correspondiente a un flujo paralelo, ¿sí? Normalmente los intercambiadores de calor a contraflujo son pues mucho más eficientes que los intercambiadores de calor a flujo paralelo, ¿sí? Entonces vamos a tener que esta delta TML CF, quiere decir a contraflujo, va a ser mayor que la delta TML bajo las mismas condiciones a flujo paralelo.
Y bueno, esto quiere decir que se necesita un área superficial más pequeña y por consiguiente un intercambiador de calor más pequeño, ¿sí? Entonces vamos a tener que para la misma flujo de intercambio de calor, ¿sí? Vamos a necesitar un intercambiador más pequeño cuando trabajemos con contraflujo que con flujo paralelo. Por eso en la industria se prefiere trabajar con intercambiadores de calor a contraflujo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva tenemos que en el intercambiador de calor a contraflujo, para calcular delta T1, vamos a hacerlo, ¿sí? Es diferente que para flujo paralelo. Entonces vamos a tener la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. Delta T2 va a ser la temperatura de entrada del fluido. Delta T2 va a ser la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío, ¿sí? Que es diferente a cómo se calcula en un intercambiador calor a flujo paralelo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué nos dice aquí? Que en un intercambiador a contraflujo la diferencia de temperaturas entre los fluidos caliente y frío permanecerá constante a lo largo del mismo cuando las razones de capacidad calorífica de los dos fluidos sean iguales, ¿sí? Entonces vamos a tener en este caso una delta T constante si las capacidades caloríficas son iguales. Esto quiere decir que esta gráfica, pues vamos a tener la misma distancia, ¿no? La delta T va a ser exactamente igual a lo largo de todo pues el proceso, ¿no? Entonces se tiene que delta T1 y delta T2 pues van a ser iguales y la última relación para la diferencia de temperaturas media logarítmica pues tendríamos que delta TML va a ser igual a 0 sobre 0 y esto es indeterminado, ¿sí? Lo cual no podría ser, ¿no? Entonces, bueno, se aplica un método matemático que es la regla de L'Hopital para demostrar que se tiene que delta TML es igual a delta T1 y a delta T2 como se esperaría, ¿no? Porque pues si estas son iguales y se mantiene igual a lo largo de la trayectoria, eso quiere decir que van a ser igual a delta TML, ¿sí? Obviamente la demostración no está aquí, sin embargo les estoy mencionando que esto ocurre cuando tenemos que la capacidad calorífica de ambos es igual, ¿no? Sería la CP por la M, por el flujo másico. Se puede considerar que un condensador o una caldera son intercambiadores de calor de flujo paralelo o a contraflujo. Nosotros en este caso, como al utilizar el condensador y la caldera tenemos un cambio de fase, lo podemos utilizar tanto como flujo paralelo como a contraflujo, ¿sí? Y nos va a llevar al mismo resultado. Así que si tenemos condensador y caldera, pues podemos utilizar cualquier arreglo.